hacer una presentación sobre la situación de la infancia y la adolescencia con discapacidad en el Perú, sobre lo cual, como sabemos, hay escasa información, ¿no? La siguiente, por favor. Esta presentación se sustenta en el informe alternativo que ha presentado ahorita, o sea, en este mes, la Mesa de Discapacidad y Derechos con Quipuyacta al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Y también en el informe Personas con Discapacidad en el Margen de la Ciudadanía, que fue presentado por mi persona y Giovanna Osorio durante los diálogos por una nueva convivencia en el año 2020 en plena pandemia, ¿no? La siguiente. Una digamos, primeras constataciones es que los niños y niñas con discapacidad enfrentan una serie de situaciones que impiden su desarrollo temprano, que tengan servicios en salud, rehabilitación, que tengan acceso a una educación inclusiva y de calidad. Inclusiva en este caso es específicamente el acceso, ¿no?, a colegios de educación regular, dado que el número de colegios de educación especial es muy menor a la cantidad de colegios regulares, y que si no se les permite acceder a los colegios regulares, no van a poder ejercer su derecho a la educación y poder a partir de ello ejercer efectivamente su ciudadanía y poder participar de manera activa, ¿no?, en la sociedad. Y lo que se constata es que esta situación que está someramente planteada se sustenta en el modelo médico, que es este modelo que dice que es problema de las propias personas que tienen una condición de discapacidad y que pues ellas tienen que ver cómo lo pueden resolver, ¿no? Esto tiene un correlato en la escasez de servicios, ¿no? Y algo que hace algunos años se está empezando a llamar capacitismo. Es decir, se valora la norma, el que la mayoría de personas sean normales, es decir, pertenecen a la norma, a lo que se supone son ciertas capacidades, cierto nivel de inteligencia, y los que no tienen esas capacidades son consideradas como de menor valor. De hecho, la palabra discapacidad significa menos capacidad, ¿no? Y es por eso también que hay un movimiento que está promoviéndose a partir de España, que habla de diversidad funcional, ¿no? En el entendido de que todas las personas tenemos una diversidad funcional y en ese sentido, de manera natural, se valora que seamos diferentes, ¿no? Entonces, este capacitismo lleva a tener prejuicios, a discriminar, a excluir a todos aquellos que sentimos que son distintos y que no tienen las mismas capacidades y el mismo valor que podemos tener nosotros como enfrentados a las personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Entonces, el salirse de la norma es lo que se le llama el capacitismo. Denme un minutito, ya voy a poner en silencio el teléfono que me olvidé. Ya, disculpen. La segunda encuesta nacional de derechos humanos del Ministerio de Justicia en el año 2021 evidenció que el 72% de las personas con discapacidad había sufrido algún tipo de discriminación verbal, psicológica, física, en algún momento de su vida, ¿no? Y que los espacios donde mayor discriminación habían sentido era en los espacios laborales, en las escuelas, que es lo que compete a la niñez con discapacidad, ¿no?, el 40%, en los medios de transporte y en los centros de salud. La siguiente. Y concordando con esta encuesta del Ministerio de Justicia, el CONADIS en el año 2021 también publica la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030. Es un nombre un poco extenso.
y ambicioso. En realidad, si ustedes miran, la política es bien ambiciosa, tiene multitud de acciones y de indicadores, ¿no? Y se espera que sea, pues eso, multisectorial y que se crucen los diferentes sectores, ¿no? Cosa que no se ha dado y si no hay una voluntad política, pues difícilmente se va a dar. Pero lo interesante de esta política es que, bueno, primero tiene un buen diagnóstico y tuvo activa participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones y las familias. Pero lo interesante es que plantea que la discriminación estructural, es decir, que está arraigada, e institucional, que viene desde las instituciones, desde el Estado mismo, es la principal barrera que enfrenta el colectivo de personas con discapacidad, que está conformado por más del 10% de la población peruana y que esto habría que actualizarlo a las cifras actuales de la población, pero que es más o menos 3 millones de personas, ¿no? en el país. La siguiente. Y la primera encuesta nacional especializada sobre discapacidad del año 2012 habría que solicitar, pedir, demandar, exigir que se haga otra encuesta. Dice que las dificultades principales que tienen las personas con discapacidad en el área urbana para transitar, para moverse, para salir y para poder vivir de una manera, digamos, más segura, eh, la principal dificultad es la movilización dentro de sus casas. ¿Sí? En el área urbana es casi el 22%, en el área rural el 26%. Es decir, la cuarta parte más o menos de la población tiene problemas para moverse al interior de sus casas. Hay otros países donde se proporciona o una ayuda que no tengan que devolver o hay crédito para poder adaptar el domicilio a las necesidades que pudieran tener, ¿no? Y la siguiente dificultad que presentan para transitar, para esto, en fin, desenvolverse es en los colegios, en los centros de estudios, en las universidades, en los institutos, ¿no? Es casi el 20%, más en el área rural que en el área urbana, y también dificultades en el área urbana en los centros de trabajo, ¿no? Entonces vemos que hay esta mirada médica que lo que supone es que la persona tiene que ver cómo se las arregla y que la sociedad no tiene mayor responsabilidad, ¿no? en facilitar que haya mayor accesibilidad y que permita el ejercicio de derechos, ¿no? La siguiente. Vemos aquí, está desactualizada lamentablemente como casi toda la información del año 2017 y si nosotros sumamos la niñez menor a 6 años, la de 6 a 11 y hasta los 17 años, que sería más o menos niñez y adolescencia, de personas con discapacidad, tenemos que suman gruesamente como 400.000 personas, ¿no? La siguiente. Entonces, en edad escolar, de acuerdo a las cifras que hemos visto, habría 463.000 personas, más o menos, de las cuales al año 2020, y es posible que esta cifra se haya reducido o incluso que se haya incrementado la cifra de matriculados en los colegios de básica especial después de la pandemia, hay más o menos 80.000, 85.000, por ahí, personas que están matriculadas, ¿no? Y entonces, si nosotros vemos que el número de niños y niñas que deberían estar en el colegio pasa a los 400.000 y hay 80.000 matriculados efectivamente, eh, vemos la magnitud de la exclusión de la niñez con discapacidad. La Defensoría del Pueblo señala que el 40% de la niñez con alguna discapacidad estudia primaria, el 26% logró estudiar algún año de secundaria, pero ha abandonado, no significa que lo ha terminado, ¿no? Y no hay una pregunta que hable que indague sobre el año del egreso o del abandono, ¿no? El 21% no tiene ningún estudio y es casi el doble de mujeres que no tienen estudios en relación a los varones
y es casi, no llega ni al 10% la población en el ámbito rural que tiene algún nivel de estudio, ¿no? Frente a casi el 40% en el área urbana. Entonces, acá también vemos una brecha de género y de por dónde la locación geográfica, ¿no? Y apenas, digamos que el 12% llega a tener estudios superiores en institutos tecnológicos, ¿no? O universidades. Y aquí no está evidenciado si son estudios terminados o empezados y no terminados, ¿no? La siguiente. Ahora, la niñez con discapacidad que quiere acceder a la educación regular con mayor énfasis, pero a la educación en general, se enfrenta con negativas de matrícula, ¿no? Entonces, si bien en teoría las personas que tienen una discapacidad que se considera severa y es severa está definida en nuestro país como aquellas personas que necesitan apoyos de manera intensiva, ¿no? Esa población tendría que ir a los colegios de educación especial. Y los que tienen discapacidad de leve a moderada debieran estar en las escuelas regulares. Esto en la práctica no se da, porque hay negativa para la matrícula, pese a que se dice que tiene que haber 2 vacantes mínimos por aula, no dice máximo, dice mínimo, eh, hay un rechazo más o menos sistemático y en los colegios de educación especial no siempre se acepta a aquellos estudiantes que no, que siendo más grandes que niños chiquitos requieren que se les ayude para ir al baño, para limpiarse, para alimentarse, ¿no? Y muchas personas con discapacidad que se llama severa, ¿no? Que le dicen severa, podrían también requerir atención como más médica, ¿no? Si necesitan, hay algunos que tienen respiradores artificiales, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta población, que es la que está mayoritariamente en sus casas, pero además tenemos que sumarle el factor del transporte, ¿no? El transporte público no es accesible, no es asequible, no existe, en áreas rurales es inexistente, ¿no? ¿Y cómo podemos darnos cuenta de que esto es así, ¿no? Por la baja tasa de matrícula, como hemos visto, y por el elevado porcentaje de personas que no han ido nunca a la escuela, ¿no? La siguiente. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, solamente el 20% de los colegios regulares tienen estudiantes con discapacidad matriculados. Esto pese a que la ley, desde el año 2003, señala que todos los colegios deben recibir a todos los estudiantes, ¿no? Que no se le puede negar la matrícula a nadie. Y la ley, esta sí que no me acuerdo de qué año es, pero creo que es más o menos del año 2016, eh, que es la ley que se conoce como la Ley de Educación Inclusiva, que solamente tiene 2 artículos. Uno para decir que todos los colegios deben tener psicólogos y el otro artículo es para decir que, por si no había quedado claro con la Ley General de Educación, que los colegios tienen que abrir sus puertas, los colegios regulares, para recibir a todos los estudiantes con o sin discapacidad, ¿no? De acuerdo al Minedu, basándose en cifras del Instituto Nacional de Estadística, considera y casi coincide con la Defensoría en que casi el 80% de la niñez que debería estar en los colegios no está. Sumado a esto, la estrategia que tiene el Estado peruano para apoyar la inclusión en la asistencia y el logro de aprendizajes de los estudiantes en colegios regulares, solamente cubría al año 2020 al 20% de las instituciones educativas que lo requieren. Ojo que este apoyo no está dirigido a los estudiantes, está dirigido a los docentes, ¿no? Pero entre otras cosas, aparte de que son un número pequeño de equipos ANE, creo que son como 350, 360 a nivel nacional, tienen serias dificultades para ejercer su trabajo. Por ejemplo, como tienen que visitar colegios, debieran tener un dinero adicional para poder hacer eso, pero no, lo tienen que cubrir de su propio bolsillo, con lo cual su trabajo pues se dificulta, ¿no? La siguiente.
Para aquellos que sí logran estar en el sistema educativo, tienen otras barreras que enfrentar. Por ejemplo, no se les brinda los ajustes razonables. No sé, si yo tengo dificultades para subir escaleras y no hay ascensor ni rampa y mi salón queda en un segundo piso, no necesariamente voy a tener la facilidad de que bajen todo el salón para que yo pueda asistir, ¿no? O que pueda dar exámenes de manera oral en vez de escrita, ¿no? O de adaptaciones curriculares. Se pretende que los estudiantes lleven toda la currícula de la misma manera que lo llevan los estudiantes que no tienen una discapacidad, ¿no? Y hay colegios públicos y privados que les exigen a las familias, pese a que eso está específicamente prohibido de acuerdo a la ley, que pongan lo que se llama profesores sombra, ¿no? Y eso claramente lo financia la familia, ¿no? Hay algunos, muy pocos colegios privados que han abierto espacios de apoyo para todos los estudiantes, no únicamente con discapacidad, y ese costo se ha diluido en el costo de la pensión de todos, ¿no? Y no, de esa manera no se carga sobre el estudiante que lo pueda necesitar con o sin discapacidad. También hay exclusión de algunas actividades, de paseos, por ejemplo, que se considera que no pueden, que no hay nadie que los acompañe, que si se accidentan es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y también han habido algunos casos de bullying, de violencia, de maltrato, ¿no? La siguiente. La Defensoría del Pueblo dice que solo el 0.7% de colegios son accesibles a nivel nacional y el 3.2% parcialmente accesibles, es decir, no llega ni al 5% el porcentaje de colegios que son totalmente accesibles, y puedo asegurar que esta accesibilidad se refiere básicamente al ingreso y a poder subir de pisos, subir o bajar de pisos, pero no se contempla necesariamente el acceso a baños, el acceso a la biblioteca, que haya, no sé, campanas, el timbre para anunciar cambio de clase o de recreo, que no sean únicamente sonoras, ¿no? Y en fin, el patio de recreo no necesariamente también es accesible, ¿no? El transporte es un problema grande y la responsabilidad del costo, del sobrecosto del transporte cae sobre las familias. Y hay muchos chicos que no van al colegio simplemente porque no tienen quien los lleve, o el colegio queda muy lejos y no tienen cómo transportarse, ¿no? La siguiente. Entonces, la brecha en el acceso es grande. No se conoce con exactitud cuántos están fuera, porque también hay hay un subregistro de los estudiantes con discapacidad, ¿no? No todos los estudiantes tienen un certificado de discapacidad o están expresamente matriculados diciendo tengo alguna condición. Dado que hay un gran estigma, hay muchos estudiantes que han ingresado o que sus familias no sabían directamente que tenían alguna condición, o que la han ocultado para evitar que les nieguen la matrícula, ¿no? No hay ninguna estrategia destinada a identificar las necesidades reales de este colectivo, y se asume que todas las personas tienen las mismas necesidades, no importa ni la condición de la persona, que es diferente, que si yo no veo, que si yo no escucho, que si yo no me puedo mover, o que si no me expreso de manera oral. Pero además se supone, o hay el prejuicio, ¿no? O sea, el juicio previo a la constatación de la realidad, que todas las personas que no ven, o todas las personas con síndrome de Down, o todas las personas con autismo son iguales, ¿no? Y tienen las mismas necesidades, y sabemos que eso pues no es cierto, ¿no? Y la formación docente, que es algo que había mencionado Ana María también y que está en el informe como recomendación, básicamente se da a docentes en servicio, y es tarea que asumen el ministerio o los colegios privados por su propia cuenta. Pero la formación previa, es decir, desde que se están formando, ¿no? Desde que están estudiando para ser maestros, es muy escasa, casi inexistente, ¿no? La siguiente. Ahora, se ha modificado el reglamento de la Ley General de Educación en el año 2019, a fines del 2019,
y se ha publicado el Plan Marco en julio más o menos del año pasado. Y esto ha sido por presión, insistencia desde sociedad civil, desde la coalición también, eh, y también hay que decirlo, gracias a que por algún milagro se ha mantenido un grupo muy pequeño de personas, realmente pequeño, no son pero ni 5, dentro del ministerio que han venido empujando esto, ¿no? De manera casi silenciosa y a propósito para que no vaya a haber alguien que decida que esto pues es un absurdo y que no se puede hacer, ¿no? Y entonces entre el reglamento y el plan marco se propone que se han dado para promover la educación inclusiva. La modificación del reglamento responde a la modificatoria de la Ley General de Educación que les mencioné antes. Proponen que los AANE van a ir desapareciendo poco a poco y que se van a dar los servicios de apoyo educativo externo desde las direcciones regionales de educación o desde la SUGEL, que son las unidades de gestión educativa local, y los servicios de apoyo educativo interno dentro de cada colegio, ¿no? Pero todavía no hay claridad de cómo se va a dar esto. También se habla de la adopción del diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Que lo que da es un marco de trabajo que permite o que promueve que las clases se diseñen, se piensen antes de enfrentar el salón de clases pensando en que tengo una diversidad de estudiantes en mi aula, con discapacidad, niños que trabajan, madres adolescentes, migrantes, en fin, la gran variedad, niños y niñas que pueden estar en duelo, que hay bastante después de la pandemia, ¿no? Habla también de ajustes razonables, habla de evaluación formativa y de flexibilidad en la currícula, lo que les decía hace un momento, que no se tiene que asumir que todos tienen que llevar a cabo el mismo plan de estudios, ¿no? El Ministerio de Educación no cuenta con recursos económicos para financiar estos equipos, estos servicios, ¿no?, que se están planteando. El Ministerio de Economía y Finanzas le negó el año pasado la partida para un plan piloto y esto no es nuevo. Desde el año 2003 que sale la Ley General de Educación, todos los planes piloto para promover una educación inclusiva referida a estudiantes con discapacidad no ha recibido el apoyo del MEF, ¿no? Entonces, eso es un reto grande. ¿Cómo hacer para hacer una propuesta que sea viable, ¿no? Eh, Creo que una manera de mirarlo es que la educación inclusiva no es solamente para personas con discapacidad, porque podrían pensar, bueno, frente a 3,5 millones, me parece que es la población estudiantil, la población de personas con discapacidad puede no resultar relevante, ¿no? La siguiente. Los programas de intervención temprana, los PRITE, que atienden a niños de 0 a 3 años y que se supone están referidos a todos aquellos niños que tienen una discapacidad o que tienen riesgo de adquirirla, por ejemplo, niños con desnutrición, y que pueda de esa manera asegurarse que puedan entrar a la básica regular de manera oportuna a los 3 años y además de la mejor manera, con capacidades ya habilitadas, ¿no? Pero no se llega a cubrir más del 35% de la demanda, ¿no? 4.000 niños y niñas con el agravante de que estos programas atienden de lunes a viernes en horario de oficina, algunos abren los sábados en las mañanas, de tal manera que las familias que trabajan tienen muchas dificultades para llevar a sus hijos a los PRITE. La siguiente. En salud, si bien la Ley General de Discapacidad dice que el Estado debiera brindar a las personas que lo requieren, lo que necesiten, desde silla de ruedas hasta audífonos, ¿no? Eso no se da. Se pide un certificado de discapacidad que en la práctica y en mi opinión no debiera ser una barrera, ¿no? Actualmente el certificado de discapacidad, la demanda de tener un certificado de discapacidad para acceder a derechos, ¿no? Como es a la salud, incluso a la educación. En algún momento te dicen, lo puedes matricular sin el certificado, pero en algún momento del año lo tienes que entregar. Esto termina siendo una barrera, ¿no? Y al final estos certificados no sirven pedagógicamente, ¿no? Lo que sí sirve es una valoración pedagógica, ¿no? Pero bueno,
Eso no, pese a que está también en la ley, no se hace, ¿no? La siguiente. Los servicios de salud siguen siendo básicamente los mismos desde hace 20 años y solamente existe un Servicio Nacional de Rehabilitación en todo el país, lo cual lleva a que muchas familias durante los meses del verano vengan desde todo el país para hacer evaluaciones, para que los operen, para que les hagan el tratamiento que necesitan, ¿no? Y entonces tenemos que el INR y el Hospital del Niño están pues totalmente saturados en el verano, ¿no? La siguiente. En términos de protección social, una de las preguntas era qué se está haciendo, ¿no? Más allá del cuidado alternativo, es decir, el cuidado fuera de las familias, ¿no? No existe programas que brinden apoyo a las familias, ni desde el acogimiento y el acompañamiento, ¿no? En lo que significa enterarnos que tenemos un hijo distinto y que va a necesitar una serie de apoyos, algunos más, otros menos, ¿no? Y hemos visto los escasos servicios de salud que existen, con lo cual el costo termina cayendo sobre la familia, ¿no? Eh, lo que hay es va a sonar horrible, pero hay como un incentivo al abandono. Y si nosotros vemos los centros de acogida residencial, muchos de esos niños y jóvenes tienen familia, pero las familias dicen no los podemos atender. Y no están mintiendo, efectivamente no los pueden atender porque no existen servicios basados en la comunidad que permitan esa atención, ¿no? Y luego, si bien los CAR se supone que deben trabajar para esta reunificación familiar y trabajar para que sobre las causas que llevaron al abandono, pues eso no se da. Y tampoco las condiciones de trabajo dentro de los CAR garantizan que haya una vida independiente y que los jóvenes llegados a los 18 años puedan salir y valerse por sí mismos, ¿no? Por lo general se quedan y digamos, empiezan a ser otro problema también para el Estado, ¿no? Porque hay que mantener a esta población inútil, pero no por la discapacidad, sino porque no hubo ningún trabajo para desarrollar capacidades, ¿no? La siguiente. De 1.217 casos de niñez con discapacidad que fueron a parar a los CAR, solamente 47 fueron reubicados en familias que no necesariamente eran sus propias familias de origen. Solamente se ha concretado una adopción, ¿no? Y bueno, y lo que les decía, ¿no? Hay más de 500 personas que son adultas y que no pueden salir de los centros. La siguiente. El nivel de pobreza de la población con discapacidad se ha incrementado y ahorita está casi en los 26, en un 26%, ¿no? Una de las dificultades grandes, como ya lo hemos señalado referido a educación, es que los programas de protección social están enmarcados dentro del modelo médico, ¿no? Y entonces uno tiene que demostrar que es pobre de toda pobreza, que es un incapaz absoluto, ¿no? Que no puede realizar actividades productivas, y eso limita el acceso a programas de protección social. La siguiente, incluso cuando se logró que se cambie, la siguiente, por favor. Incluso cuando se logró que se cambie la obligatoriedad de que los chicos, que los hogares donde tenían niños en edad escolar los envíen al colegio, porque hay muchos que no van al colegio porque no tienen las condiciones para el transporte, no tienen silla de ruedas, necesitan que se los lleve cargados y en fin, entonces se exoneró de eso, ¿no? Pero no se atendió la razón de fondo por la cual no van al colegio, simplemente dijo, bueno, ya ok, no tienen obligación de ir, ¿no? Y hay cuna más en los cuales no necesariamente se atiende, ¿no? Como podemos ver ahí las cifras, eh, se atiende a 285 niños que no llegan, pero ni al 0.5 de la niñez que es atendida, ¿no? O sea, el 0.5 del total de niños y niñas que son atendidos en el programa de Cuna Más tiene alguna discapacidad, ¿no? Y no es porque no se necesite, sino porque no los reciben, ¿no? La siguiente.
El programa Juntos da 300 soles, en la práctica 150 soles cada mes, ¿no? Y lo que les decía, tienen que tener personas que no tengan, por lo menos un miembro de la familia no debe tener más de 14 años, pero no se toma en cuenta la intersección de la discapacidad, salvo para el tema educativo que ya les mencioné. La siguiente. Esto ya lo hablamos. La siguiente, por favor. La mayoría de las DEMUNAS, que son estas defensorías municipales para niños y adolescentes, no están preparadas para atender niñez con discapacidad. Yo he visitado varias en varias regiones del país y no saben cómo hacerlo. Muchas DEMUNAS, de hecho, están en el segundo o tercer piso, ¿no? Y sobre todo no tienen formación ni capacidad para atender situaciones de violencia, ¿no? Tampoco hay accesibilidad, pero tampoco hay como esto que se llama ajustes razonables para atender a niños, niñas y adolescentes que han sufrido alguna violencia, con el agravante de que por lo general esa violencia es ejercida por algún miembro de la familia y sabemos que es la familia, que se depende de la familia para que puedan moverse fuera de sus casas. Entonces, la posibilidad de que puedan denunciar una violencia, si esa violencia es ejercida por algún miembro de su familia, es muy remota, ¿no? La siguiente. Pese a que los municipios están obligados a utilizar el 0.5 de su presupuesto para temas de acceso urbanístico y arquitectónico en lo que se refiere a sus propias instalaciones, y el 0.5 a diversos servicios para personas con discapacidad, esto no ocurre, ¿no? Y es un presupuesto que sería interesante que pudiera dedicarse a servicios de salud y a servicios educativos, ¿no? Y tampoco hay sanciones para el incumplimiento de esto. La siguiente. La responsabilidad finalmente cae sobre las propias personas y sus familias, ¿no? Y las familias tenemos que afrontar el costo de terapias, de medicamentos, de las ayudas biomecánicas, del transporte, de los apoyos, de la asistencia personal, de los equipos médicos, ¿no? Y este sobrecosto no ha sido definido, ¿no? En el Perú, en el mundo hay fórmulas para definirlo, ¿no? Pero acá no se ha definido ese sobrecosto. Y entonces, como no se ha identificado, no solamente que exista un sobrecosto, tampoco se ha identificado el porcentaje de sobrecosto. Internacionalmente se calcula que es más o menos el 30%, ¿no? Entre, por ejemplo, transporte, porque muchos, a pesar de que existe transporte público accesible, tienen que moverse en transporte privado, ¿no? Entonces, hay un costo, también requieren que sean acompañados por algún familiar, y estamos hablando solamente de transporte, ¿no? Entonces, hay un sobrecosto también cuando, por la ausencia de servicios comunitarios, la siguiente, por favor, algún miembro de la familia tiene que dejar de trabajar, ¿no? Para poder atender a la persona con discapacidad. Por lo general, ese miembro de la familia es una mujer, sea la madre, la hermana, la abuela, ¿no? La esposa. Para que esta situación, este panorama que parece así como muy negativo cambie, se requiere una transformación, no solamente de las políticas, no solamente a nivel de normas. Tenemos normas que si se cumplieran sería otro el panorama, ¿no? Pero se requiere una transformación de las culturas, de lo que tenemos acá en nuestra cabeza, ¿no? De estos prejuicios que llevan a la exclusión, a la discriminación, al estigma, y de las prácticas, de lo que hacemos en los colegios, en los centros de salud, en nuestros hogares, ¿no? Y esta transformación requiere que podamos identificar las barreras para poderlas eliminar y que podamos identificar las fortalezas, las oportunidades, qué es lo que, ok, esto es lo que no se puede, pero qué cosas sí se puede, ¿no? Y en esto, la siguiente, por favor, la sociedad civil tiene una tarea importante que hacer, ¿no? Porque sin una transformación social, el avance es escaso, ¿no? Yo llevo más de 30 años trabajando principalmente por el derecho a la educación, desde que nació mi hijo Daniel con síndrome
Down y si bien hay avances, porque cuando Daniel nació había apenas 20.000 personas con discapacidad básicamente intelectual en los colegios y ahora hay, digamos, 80.000, hay un avance, pero siguen habiendo 400.000 afuera y no hay una seguridad de que el aprendizaje efectivamente se dé, ¿no? Porque nadie se responsabiliza por el logro de aprendizajes. Entonces, claro, falta muchísimo todavía, ¿no? Eh, y desde sociedad civil no solamente tenemos que hacer incidencia, no solamente tenemos que identificar problemas, también tenemos que hacer propuestas viables. Yo creo que no es suficiente con dar recomendaciones de que se debe, no sé, conocer mejor las necesidades de la población con discapacidad. Sí, se debe, pero termina siendo un enunciado vacío si es que no hay una clara propuesta de cómo es que ese se debe, se tendría que hacer. Y yo creo que acá hay una debilidad grande. También es verdad que es una responsabilidad que en rigor no tendría que recaer sobre nosotros, ¿no? O sea, yo como mamá no tendría por qué estar pensando cómo tendría que ser mejor la educación que mi hijo recibe en el colegio, ¿no? Pero bueno, si las familias, que somos quienes mejor conocemos las capacidades para aprender de nuestros hijos, no exigimos que nuestra voz sea escuchada, ¿no? Va a pasar, como dice el reglamento y el plan marco, que en toda la mejor intención dicen que el papel de las familias es básicamente seguir lo que el colegio nos diga que tenemos que hacer, ¿no? Pero no hay un reconocimiento de ese saber, ¿no? Y de la experiencia que tenemos las familias, que en muchos casos nos hemos tenido que reinventar, adecuar la organización de la casa, dejar de trabajar, ¿no? Yo tuve que dejar de trabajar durante casi 4 años, los primeros años de mi hijo, ¿no? Eh, Tienes que volver a manejar cómo se dan las relaciones con los otros miembros de la familia, ¿no? O sea, es una carga emocional también y no hay un acompañamiento y ese acompañamiento solamente se da desde las propias organizaciones, ¿no? Yo fundé la Sociedad Peruana de Síndrome Down un poco movida por eso, porque no habían espacios donde se pudiera compartir con otras familias qué es lo que estábamos haciendo, qué es lo que estábamos sintiendo, y qué cosa podíamos hacer juntas para cambiar lo que pensábamos que se tenía que cambiar, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, yo les invito a que lo que sigue en este taller nos lleve a hacer recomendaciones con propuestas viables, ¿no? Eh, y no escamotear la tarea que nos pueda corresponder en esa en este quehacer de propuestas, ¿no? Eh, y quisiera terminar con esta figura de una persona que se llama Rain y es no solamente para personas con discapacidad, ¿no? Las personas, los seres humanos, necesitamos sentir que pertenecemos a una familia, a una comunidad, a un país. Somos ciudadanos no solamente de un espacio, ¿no? No es que somos peruanos porque estamos dentro de un espacio geográfico, somos ciudadanos porque tenemos deberes y derechos y yo me siento parte de eso, ¿no? Necesito ser aceptado, necesito sentir que me acogen, que me reciben, que celebran quién soy, por lo que soy, no por lo que quisieras que sea, sino por lo que soy, en esencia. Eh, Necesitamos ser respetados, ¿no? Y ese ser respetados incluye que nuestra voz sea respetada, que nuestra voz sea escuchada, que no se niegue la voz que podemos tener como niños, como adultos, como adolescentes, ¿no? Muchas veces pasa mucho con personas con discapacidad, tengan la edad que tengan, que se puede hablar de ellas, sobre ellas, estando ellas al costado, ¿no? Como si estuvieran invisibles, ¿no? Entonces, el respeto, la aceptación, la pertenencia exige presencia, participación, logro, me puedo comprometer, puedo hacer cosas. Yo no soy un paquete
eh, que solamente tengo necesidades, ¿no? Para pertenecer, para ser aceptado, para respetar, para que yo me respete a mí mismo, ¿no? Para que tenga autoestima, yo necesito sentir que yo doy y que no solamente soy un recipiente, ¿no? Y todo esto nuevamente requiere esa transformación social, este cambio de políticas, pero sobre todo de culturas, de mentalidades y de prácticas, ¿no? Tenemos que dejar de actuar como si las personas con discapacidad fueran invisibles, como si no tuvieran voz, como si no tuvieran nada que decir. Las familias tenemos que dejar de actuar como si nosotras supiéramos y seamos dueños de toda la verdad, como alguna familia me decía alguna vez, esto es que nosotros sabemos mejor que ellos, ¿no? Yo creo que todo eso es lo que tiene que ir cambiando. Y creo que esa es la última lámina. Muchas gracias.